Bueno, bienvenidos nuevamente. Como les dijo mi compañera, pues el día de hoy vamos a empezar con las conferencias del día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un trastorno sobre la patología de trastorno específico del lenguaje. Anteriormente, y muchos de que conocen del tema sabemos que anteriormente ahorita que estamos actualizados con el DSM-5, esta patología del lenguaje es el trastorno específico del lenguaje, pero también es conocido como retraso del lenguaje con el nombre que lo dijo mi compañera, pero es el mismo trastorno del que vamos a hablar. El día de hoy voy a discutir con ustedes lo que es el TEL. Esas son las siglas con que colocamos este nombre y es el trastorno específico del lenguaje. Los niños que tienen el trastorno específico del lenguaje tienen problemas con la comprensión del lenguaje y la expresión del lenguaje. Para poder entender mejor este tema, yo quise compartir con ustedes sobre los componentes del lenguaje. Fíjense que el lenguaje se divide en 4 componentes, que es la fonología, la semántica, la sintaxis o gramática y la pragmática. Y esto nos va a ayudar a entender de mejor forma este tema. Es una como introducción pequeña. No quiere decir que este sea el tema, pero esto nos va a ayudar a entenderlo mejor. El componente fonológico se ocupa del aspecto sonoro del lenguaje. Ejemplo, desde el primer año de vida, los niños comienzan a desarrollar este componente como balbuceando hasta llegar a formar la palabra. La fonología estudia los fonemas, sus sonidos, ¿verdad? En español existen 22 fonemas diferentes, así como lo que estábamos hablando la semana pasada. Recordemos que la semana pasada hablábamos del trastorno fonológico, que es el trastorno que su característica principal es la de el sonido de los fonemas, la buena articulación, tener una adecuada articulación de los fonemas. Ahora vamos a hablar de la semántica. La semántica da un paso más y se ocupa del significado que adquieren las diferentes combinaciones de sonido. Esto quiere decir las palabras que son las unidades, esto quiere decir las palabras que son las unidades fundamentales del lenguaje, como pasaba con la fonología. Desarrollarse desde muy pronto. Ya con 1 año de edad, el niño sabe que con las palabras sirven para comunicarse y hasta los 6 años adquiere la habilidad de repartirlas, ¿verdad? Darle nombre a los objetos, agruparlos también por similitudes, por tamaños, por colores, todo eso entra en la semántica. También tenemos la gramática, que acá dice en la imagen que tenemos acá, la imagen dice morfosintáctico. ¿Y por qué morfosintáctico? Porque este componente es fundamental para que la comunicación sea efectiva, ya que incluye 2 partes muy importantes. Y de aquí desglosamos la palabra morfosintáctico, ya que con la sintaxis es el conjunto de reglas para formar las oraciones, la cual ayuda a colocar correctamente las palabras para formar oraciones que tengan sentido y expresen lo que queremos comunicar.
Y con la morfología se pueden construir nuevas palabras usando una raíz y vamos añadiendo ahí componentes, como por ejemplo, a la raíz N, I, Ñ le podemos añadir el marcador de género, ¿verdad? Si le agregamos una O, va a decir niño, y si agregamos una A, va a decir niño. Y también tenemos el cuarto componente, que es la pragmática. Con este componente adaptamos el lenguaje de cada una persona a la sociedad para hacerlo comprensible. Y se divide en 3 habilidades. La número 1 es el uso correcto del lenguaje para que sea útil. La número 2 sirve para hablar con cada persona según su personalidad. Como por ejemplo, no le vamos a hablar igual a una persona mayor que con un hermano pequeño o con un niño, ¿verdad? No vamos a hablar con ellos de la misma forma. También están las normas de educación a la hora de conversar, como por ejemplo, esperar que la otra persona termine de hablar y así esperar nuestro turno al momento de conversar. Por ejemplo, ¿verdad? Cada quien, pues, una persona pregunta algo, la otra la contesta y no tenemos que estar interrumpiendo mientras que la otra persona está hablando, ¿verdad? También, por ejemplo, en los turnos de los juegos, ¿verdad? Todo lleva un orden, por ejemplo, en la memoria, en la lotería. Todos esos juegos de mesa también llevan un orden y de igual forma, pues es la pragmática, ¿verdad? El buen uso de nuestro vocabulario. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la definición de lo que es el trastorno específico del lenguaje. Es una alteración significativa en la adquisición y desarrollo del lenguaje, que en unas condiciones sociales adecuadas no está justificada por ninguna causa neurológica, intelectual ni sensorial. No van a haber, no existe, no hay una causa de origen que tengamos problemas neurológicos, una capacidad un coeficiente intelectual bajo o un origen sensorial que puede ser una pérdida auditiva. Carlita, perdón, solo una cosita. Fíjate que hay varias personas que están solicitando el ingreso y dice que les aparece que está bloqueado el ingreso. Entonces, no sé si tú puedes aceptarlos, por favor. Sí, ahorita los voy a aceptar. Gracias. Ahorita se lo voy a... No tengo a ninguno aquí, fíjate, Carla. Es que fíjate, No. me están informando que está bloqueado el ingreso a la reunión y son varias personas, son como 10 personas. Entonces, no sé si... Me disculpo con todos ustedes, pero son pues detallitos técnicos que no teníamos planificado, ¿verdad? Pero son 10 personas las que están intentando ingresar desde hace 5 minutos y una desde las 4 de la tarde dice que eso les parece bloqueado. Entonces, no sé si puede revisar, Carlita. Eso estaba viendo, pero fíjate que sí la vez pasada sí me aparecía, pero no me aparece nada. Ya, vamos a ver. No me aparece, porque sí aparece el mensaje, pero no me aparece nada. Espérate, me voy a... Bueno.
Sí me aparece el mensaje. Yo estaba esperando que me apareciera el mensaje, pero no me aparece. Y pues no me aparece tampoco nada bloqueado. Extraño. Bueno, entonces continúa. Perdón, les pido una disculpa, de verdad, pero es que son varias personas y pues aún hay espacio, ¿verdad? Entonces, son las personas las que están solicitando el ingreso, entonces... Voy a ver acá, pero no, fíjate que no me aparece. Ahorita dice Zoom reunión, ahorita sí me apareció bloqueada. Ah, mi amor, ahorita se te da otra. Entonces, ¿será que podés quitar eso de bloqueado, Carlita, por favor? Espérame. Ahorita ya no está bloqueada. Bueno, entonces ahorita te van a empezar a aparecer a las personas que están solicitando el ingreso. Bueno, ya, perdón, de verdad, mil disculpas, pero pues, como les repito, son situaciones técnicas, ¿verdad? Que hay que solucionar y ya, podemos continuar con la conferencia. Gracias, Carlita. Vale, está bien. Ahorita va a aparecer el mensaje. Ajá. Porque no me ha aparecido. Tú ya eres el anfitrión otra vez, entonces ya empiezas tú con la solicitud. Bueno, vamos a continuar acá. Ahora vamos a ver lo que son las causas del trastorno específico del lenguaje. Entre las causas que tenemos lo que son un lenguaje tardío, ya que se encuentra por debajo de su edad cronológica, como por ejemplo, podemos tener un niño que nos está hablando, permítanme que esto se mueva. Un niño que tiene 4 años y nos está hablando como un niño de 2 años. También podemos tener una estimulación deficiente, que puede ser porque los papás trabajan y las personas que los cuidan no estimulan su lenguaje, a veces los dejan aparte, están haciendo limpieza, otras cosas, los quehaceres de la casa y los dejan solitos, piensan que con que miren televisión o que tengan juguetitos y que estén ahí jugando, todo está normal, pero eso también es muestra de una estimulación deficiente. También la deprivación afectiva, ¿verdad? Padres que son un poco, se podría decir, un poco fríos con sus niños, ¿verdad? Entonces, no les muestran cariño y estos hacen que pues ya los niños tengan una conducta diferente y pues también su lenguaje no es que se vaya perdiendo, sino que ya ni siquiera tratan de comunicarse con la demás gente. También una actitud sobreprotectora, específicamente no tiene que ser solo con los papás, ¿verdad? Yo he visto varios ejemplos que la sobreprotección no viene directamente solo con los papás, sino que también con familiares, abuelitos, tíos, abuelos. Aquí también entra la persona que los cuida, ¿verdad? La que es la encargada de estar con ellos la mayor parte del tiempo. También hay muchos casos también que se dan que son niños que tienen relación solo con adultos, no tienen relación con otros niños de su misma edad, entonces esto hace también pues que se presente este trastorno. También está el caso de la institucionalización, que es cuando viene el gobierno y se hace cargo, ¿sí? No te escucho. No se puede ver tu presentación.
Pero la tengo compartida. Fíjate que ahorita voy a ver. Ahorita. Ahora, Carlita. Ya, listo. ¿Ya? Bueno. También tenemos la institucionalización, en eso nos habíamos quedado. Ahora sí ya me apareció el mensaje. Y ya los acepté. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, también está la institucionalización, que era lo que yo les comentaba. Permítanme que ahorita me entró. Creo que entraron las personas. Gracias por el mensaje. Bueno, vamos a continuar. También está la institucionalización, que es cuando el gobierno se hace cargo, viene el gobierno y se queda a cargo de los niños, ¿verdad? Los quita del núcleo familiar y se los lleva a instituciones del gobierno y ya se hacen cargo de ellos. Y esto es por problemas que se presentan, ¿verdad? Demandas, un problema de violencia intrafamiliar, entonces ya acuden los derechos, ya la Procuraduría de los Derechos del Niño y pues ese ya es otro problema también, ¿verdad? Eso también puede entrar en los efectos psicológicos y también puede ser causa de este trastorno el maltrato infantil, ¿verdad? El maltrato infantil y también el bilingüismo, cuando dentro de casa pues se tiene más de un idioma. También otro dato importante, permítanme que esto se movió, otro dato importante, hay unos estudios recientes que también le dan origen a este trastorno. Perdón que esto se puso un poco loco, por eso es que regresaba la diapositiva. Que ya también estos trastornos pueden ser de origen genético, porque dentro de la familia del niño hay genes. Está el gen que se llama FOXP2, conocido como gen del lenguaje. Entonces, esto quiere decir que al menos una persona, aparte del niño que presenta el trastorno del lenguaje, anteriormente lo tuvo o también se presentó, por ejemplo, un primo, otro niño también de la misma edad, que puede ser primo, sobrino, pero está dentro de la familia. Y estos son unos estudios recientes. ¿Cuáles son las principales características del trastorno específico del lenguaje? Tenemos, en primer lugar, un vocabulario reducido, que esto quiere decir un conocimiento y uso de la palabra. También tenemos la estructura gramatical. Estaba viendo si había alguien más. La estructura gramatical limitada. Y esto quiere decir la capacidad para situar las palabras y formar frases basándose en reglas gramaticales y morfológicas. Como por ejemplo, aquí entran lo que son los artículos, las preposiciones, las conjugaciones, el usar los verbos, ¿verdad?
Y también tenemos el deterioro del discurso. ¿Qué esto quiere decir? La capacidad para usar el vocabulario. Acá entra la conexión de frases para explicar un tema, simplemente realizar una conversación. Las capacidades del lenguaje están notablemente cuantificables porque se encuentran por debajo de lo esperado a su edad cronológica. Era lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Que puede ser un niño que tiene 4 años o más y está hablando como un niño de 2 años, como un niño que tiene menos edad. Esto produce limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, en una pronunciación adecuada también, en la participación social, los logros académicos, el desempeño laboral o ambos, ¿verdad? Por ejemplo, esto va a repercutir en todos los entornos ambientales de la persona. Si es un niño, en la casa, en el colegio, con los vecinos, con la familia. Si es una persona adulta, también donde trabaja, con su familia, con sus amigos, en los lugares donde él se desenvuelve. Dentro de los síntomas que presenta un trastorno específico del lenguaje, y también volvamos a recordar que también es un retraso del lenguaje, entre sus síntomas está su lenguaje no corresponde a su edad cronológica, tenemos problemas de articulación, que es el trastorno fonológico. Déjenme decirles que cuando tenemos un trastorno específico del lenguaje, también podemos tener un trastorno fonológico. Cuando hablamos del trastorno del lenguaje, del trastorno que estamos hablando el día de hoy, estamos hablando que a los niños que tienen este trastorno les hace mucha falta la estructuración de oraciones. Y puede ir acompañado con una inadecuada articulación de fonemas. Entonces, cuando tienen los dos problemas de lenguaje, le llamamos un trastorno específico del lenguaje acompañado de un trastorno fonológico. Tenemos la expresión con jerga y vocabulario pobre. Los niños algunas veces tienen lenguaje comprensivo, pero se les dificulta el lenguaje expresivo. Entonces, ellos entienden, digamos, instrucciones que ustedes les den, pero no conocen la forma, no tienen la capacidad, la habilidad de poderse expresar verbalmente. Se aíslan, son tímidos, usan gestos y señas en ocasiones. Esto es un síntoma que se presenta en el hogar, sí, pero también los padres refuerzan. ¿Se recuerdan que la semana pasada hablamos de que nosotros reforzamos en casa a que los niños hablen? A que los niños hablen como pequeños. Y nosotros venimos y les hablamos con un tono diferente, un tono que no es nuestra voz. Entonces, de esta misma forma, acá vamos a reforzar en casa que ellos usen gestos y señas. Porque, por ejemplo, si el niño llora de una forma, ya sabemos que quiere comer, que quiere comer, que quiere dormir, que tiene sueño. Entonces, ya, por ejemplo, si llora de un modo, aquí está el biberón. Si llora de otro modo, aquí está la comida. Entonces, dejamos que ellos ya nos expresen verbalmente, entonces para ellos es muy fácil hacer un gesto y nosotros comprendemos lo que ellos quieren y se les damos con facilidad. Entonces, de esta forma nosotros reforzamos esto en casa. No se expresan espontáneamente, son dependientes de la madre, como ya lo dije anteriormente, no solo es la madre, no solo son los padres, puede ser un familiar cercano, carecen de afecto y estimulación, niños sobreprotegidos y pobre estructuración de palabras y frases, ¿verdad? Hay niños que solo nos hablan con frases, no estructuran oraciones y también hay niños que solo nos dicen una palabra y para él una palabra es una oración completa.
Y también eso también lo reforzamos en casa, en vez de decirle y de ayudarle con la estructuración. De la noche a la mañana el niño no va a venir y si uno no le da una estimulación adecuada, él no va a decir una oración completa, sino que hay que ayudarle, ¿verdad? Entonces tenemos, por eso es muy importante que lo estimulemos en casa. Bueno. Acá yo quise colocarles algunos ejemplos de las dificultades que presentan los niños con este tipo de trastorno en el lenguaje. Ahora. También quería comentar yo otra cosa. Fíjense que es importante que los niños con trastornos específicos del lenguaje puedan participar en actividades tales como, por ejemplo, en hacer deporte, en disfrutar de la música, hacer arte, en que puedan ser sociables. Y también es muy importante que sepamos que estos niños que tienen este tipo de problema, ellos también quieren ser amigos, porque muchas veces son excluidos. El trastorno específico del lenguaje es a veces un tanto enigmático. Los niños pueden tener problemas de lenguaje, pero a la vez no tienen problemas de audición, pueden oír bien, ni tampoco problemas físicos que se puedan considerar causas del trastorno específico del lenguaje. Aquí excluimos todas esas razones, como ya lo dijimos desde un principio. La mayoría de los niños que tienen este trastorno tienen problema cuando están hablando. Es difícil para ellos combinar palabras para formar oraciones. Este tipo de dificultades se llaman problemas de expresión del lenguaje. Algunos niños que tienen trastorno específico del lenguaje, lo que se les dice, algunos niños que tienen este trastorno tienen dificultades entendiendo lo que se les dice. Este tipo de dificultades se llaman problemas de comprensión del lenguaje. Hay muchas formas en que el lenguaje puede ser afectado por el trastorno específico del lenguaje. La terapeuta del lenguaje puede identificar también las dificultades. Permítanme un momento. Bueno, la terapeuta del lenguaje tiene las dificultades que el niño tiene, es la encargada de identificar las dificultades que el niño puede tener, como por ejemplo, algunos niños, fíjense que algunos niños tienen dificultades en captar el significado de las palabras. Se pueden confundir si una persona utiliza palabras largas o complicadas. También se pueden confundir si les hablamos con oraciones largas y complejas. Por ejemplo, aquí yo les puse este ejemplo. Lo quise hacer así sencillo para que sea más fácil de comprender. Entonces dice, antes de que inicies tus tareas de la escuela, quiero que vayas y traigas los libros de la biblioteca que te mandó tu profesora porque tenemos que devolvérselos. Esta es una oración que se puede utilizar tranquilamente en el diario vivir, pero para los niños es posible que no las entiendan. ¿Por qué? Porque tienen muchas instrucciones al mismo tiempo. Cuando nosotros nos queramos referir a un niño, queramos hablar con ellos, lo tenemos que hacer de una forma clara y sencilla para que ellos nos puedan comprender. Eso lo podemos empezar a hacer desde que son pequeños para poderles enseñar a comprender el lenguaje. Y pues ya gradualmente podemos hacer oraciones mucho más grandes. Pero no tenemos que empezar de lo complejo hasta de lo complejo a lo simple, ¿verdad? Sino que tiene que ser de lo simple a lo complejo. Ahora, algunos niños con trastorno específico del lenguaje también tienen dificultad
encontrando la palabra que necesitan cuando están hablando, aunque la conozcan y que entiendan su significado. Por ejemplo, hay niños que así como en el ejemplo que está acá, dice, yo quiero una, y se quedan pensando y se quedan pensando y hacen lo posible por recordar la palabra, y en vez de decir la palabra nos dicen para qué sirven las cosas. Entonces dice, yo quiero una, y están pensando y dicen, eso es para cortar, eso que sirve para cortar, mamá, o el nombre de uno, ¿verdad? Entonces, acá, por eso es que yo hablaba de las áreas del lenguaje desde el principio, porque aquí ya está fallando un área del lenguaje que es importante, que es la semántica, que es donde nosotros conocemos los conceptos. Tal vez no los conceptos no estamos hablando de los conceptos de las cosas, sino que los nombres, cómo nombramos los objetos. Este es el problema que presenta este ejemplo, ¿verdad? En el área semántica del lenguaje, porque él puede saber para qué sirve el objeto que él quiere o los objetos que él está viendo, pero no puede decir la palabra, no porque no la conozca, sino que no puede recordar el nombre. ¿Pero por qué? Porque entonces falla el área semántica, ya que no puede agrupar las cosas, ¿verdad? No puede agrupar las cosas, y por eso es que aquí tenemos una dificultad. También hay dificultades para pronunciar los sonidos de la palabra. Puede decir, por ejemplo, mami, un elefante. La mayoría de los niños con este trastorno tienen una mejora en el desarrollo y llegan a hablar inteligiblemente y claramente cuando son mayores. Por ejemplo, acá dice, acá hay dos ejemplos. Uno dice, mamá, ayer yo fui al parque. El niño o el paciente acá lo está estructurando mal. Ya la oración correcta es, mamá, ayer yo fui al parque. Pero él dice, mamá, ayer yo fui al parque. También hay otro que dicen los niños, lo repiten demasiado este error, es que dicen, es que yo no sabo hacer eso. Y a veces, ay, mi hijo tan lindo. En vez de venir, corregirlo, no hay necesidad de regañarlo, de decir, ay, es que no sabes. No. Mira, digamos que se llama Carlitos el niño. Mira, Carlitos, no se dice no sabo, sino que se dice no sé. Y también, mami, un elefante. La niña o el niño quiso decir ahí, mami, ahí hay un elefante, ¿verdad? Eso ocurre muchas veces cuando todavía no han entrado a un jardín infantil, no han entrado a estudiar, ¿verdad? A veces cuando entran ya a estudiar, pues mucho de su lenguaje se levanta, ¿verdad? El lenguaje se levanta, ya saben el poder relacionarse con más niños de su edad, eso les ayuda bastante. Acá yo también les puse un ejemplo que se los puse la semana pasada, no sé si lo recuerdan, donde el niño le dice a su papá, mira, el auto es azul. Él quiere decir eso, pero él dice, mira, el auto azul. Fíjense que acá vamos a diferenciar estos dos trastornos que hemos visto hasta el momento. El trastorno articulatorio, como en este ejemplo, solo el error que tiene el niño, ¿verdad? O sea, la dificultad es el articular, como dice el ejemplo, ¿verdad? Es el articular los fonemas, pero sí hay una estructuración del lenguaje. En cambio, en el trastorno específico del lenguaje vamos a tener problemas tanto de lenguaje expresivo, lenguaje comprensivo y puede ser ambas áreas del lenguaje. Los trastornos del lenguaje, el trastorno específico del lenguaje es un trastorno de la comunicación, es parte de los trastornos de la comunicación.
y afectan la manera en que las personas utilizan y procesan el lenguaje. Y hay 3 tipos principales de lenguaje, los cuales son los siguientes. Tenemos el trastorno del lenguaje expresivo. Las personas acá tienen dificultad para transmitir su mensaje cuando hablan. A menudo se les dificulta combinar las palabras en oraciones que tengan sentido. Entonces, sus palabras no van a tener, por ejemplo, acá las oraciones que ellos quieran decir no van a tener sentido. Nos vamos a comer, como lo dice la gente comúnmente, les quitamos preposiciones, conjugaciones, verbos, ¿verdad? Ya no hacen las conjugaciones de los verbos como deberían ser, sino que, por ejemplo, los niños dicen, yo saltar. No, mami, yo quiero saltar, ¿verdad? También tenemos el trastorno del lenguaje receptivo. Las personas tienen dificultad para entender el significado de lo que otros dicen. En consecuencia, a menudo responden cosas sin sentido, ¿verdad? No es acá, fíjense que acá hay una diferencia, no es lo mismo. Acá, en el lenguaje expresivo, las personas se comunican con oraciones sin sentido, pero porque ellos no pueden estructurar la oración. Y en el lenguaje receptivo van a contestar sin sentido, tal vez sí tienen una estructuración, pero simplemente ellos no entienden lo que se les está diciendo. Y también tenemos un trastorno mixto del lenguaje, que es receptivo y expresivo, las ambas áreas del lenguaje, ¿verdad? Entonces, las personas tienen dificultad tanto para usar el lenguaje como para entender. El tratamiento para el trastorno específico del lenguaje, y aquí vamos a hablar de otra cosa. Esta vez yo no hice un tratamiento como que específico porque también ustedes tienen que informarse de que todos los trastornos específicos del lenguaje no son iguales. No hay ningún trastorno específico del lenguaje que sea igual a otro. Pueden tener dificultades similares, pero nunca el trastorno específico del lenguaje va a ser igual a otro. Para empezar el tratamiento, ¿verdad? Vamos a empezar con un diagnóstico. ¿Y cómo vamos a adquirir el diagnóstico? Haciendo la entrevista, haciendo las evaluaciones. En este caso, pues las evaluaciones, recordemos, como en el principio, para que ustedes entendieran mejor este trastorno, yo les hablé de las 4 áreas del lenguaje, entonces es súper importante que evaluemos las 4 áreas del lenguaje. Y en el tratamiento, acá dice tratamiento, acá vamos a hablar del tratamiento personalizado, es muy importante que se trabajen las 4 en conjunto, porque si vamos trabajando área por área, entonces avanzamos en una, y nos vamos a quedar, con las otras nos vamos a quedar estancados. Entonces, hay actividades muy bonitas que podemos trabajar en conjunto para que podamos ayudar a este niño que tiene este trastorno. Esto es, estamos hablando del tratamiento personalizado. También necesitamos colaboración del centro educativo, ¿verdad? Algunas veces es de mucha ayuda y mucho apoyo para los terapeutas del lenguaje, la colaboración del centro, constantemente les están preguntando en qué les pueden ayudar a los niños en el colegio, y eso es muy importante, porque fíjense que no en todos los casos de un niño con trastorno específico del lenguaje hay ayuda por parte de los centros educativos. Entonces esto es muy importante. Así como en el colegio le dicen, mira, aquí somos un equipo, y vamos a juntos a que el niño aprenda, que tenga un aprendizaje funcional, ¿verdad? Lo dicen en el colegio. De una igual forma va a ser, en este caso, si queremos que el niño, entonces, pueda mejorar su lenguaje, ¿verdad? En el caso de una terapia de lenguaje. Y acá les dejo algo, estuve leyendo algunas cosas, y esto es de una terapeuta de lenguaje.
extranjera, donde dice que la infancia es una etapa maravillosa, no hay pasado, no hay futuro, solo un presente que se mira con inocencia e ilusión. Y gracias por su atención. Ahorita le voy a dar el espacio a mi compañera para que les pueda brindar la información de la siguiente conferencia, que son los efectos emocionales del trastorno específico del lenguaje o también llamado retraso del lenguaje. Carlita. Sí, aquí estoy, lo siento. Ah, Vamos a... No sé si puedes salir de tu pantalla, Carlita. ujú. Permíteme. Ya. Bueno, listo. Ya estamos de regreso. Entonces, pues vamos a dar inicio con la siguiente conferencia, que son los efectos emocionales en todo lo que acabamos de platicar ahorita, pues que platicó mi compañera, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio. Bueno. Vamos a hablar sobre los efectos emocionales en niños con trastornos específicos de lenguaje en etapa escolar, las habilidades sociales y el autoestima. Y se recuerdan que anteriormente pues yo les he comentado que he estado trabajando con diferentes autores, psicólogos, entonces el día de hoy pues vamos a trabajar o vamos a hablar un poquito sobre Lev Vygotsky. Entonces, la cosa más admirable es que la conciencia del lenguaje y la experiencia social surgen contemporáneamente y de manera absoluta y paralela. Esto lo dijo el psicólogo Vygotsky. Entonces, ¿quién fue él y por qué vamos a hablar el día de hoy acerca de su teoría? Entonces les voy a contar que él tiene la teoría o él realizó la teoría sociocultural del desarrollo cognitivo. ¿Se recuerdan que anteriormente pues estuvimos platicando sobre la teoría de social, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando de Piaget con el desarrollo de la teoría cognitiva, ¿verdad? Aquí volvemos a hablar sobre la teoría sociocultural, que es muy parecida a la teoría social que vimos en el primer taller, pero esta no tiene etapas. Esta es una teoría que va desarrollada directamente en el área social, ¿verdad? Pero pues siempre van relacionadas. Entonces, vamos a hablar sobre qué son las habilidades sociales realmente en el niño y por qué son tan importantes que las tenga y por qué lo vamos a relacionar con un proceso emocional dentro de un trastorno del lenguaje, ¿verdad? ¿Por qué tienen que estar las habilidades sociales involucradas en un trastorno del lenguaje? Entonces, las habilidades sociales son la capacidad que tienen los niños para afrontar de manera adecuada los conflictos o dificultades en su entorno social y la atención en la cual van a manejar los retos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, voy a poner el ejemplo, y creo que ya lo había puesto anteriormente, acerca de los niños que están en una piñata. Está el niño en la piñata y están todos y el payaso está, vengan 5 niños a jugar aquí adelante. Y entonces vemos y más de 5 niños se levantan, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Nuestro hijo no se levantó, se quedó sentadito y empezamos ahí a apoyarlo. Anda, hombre, mira, tu hermanito ya fue.
Entonces, se recuerdan que eso les explicaba yo en el primer taller, ¿verdad? Que no todos los niños van a tener la misma personalidad. Van a haber niños con una personalidad bastante fluida, participativos, cooperadores en todo, y van a haber niños con una personalidad más tímida. Eso no significa que haya o exista algún problema. Sin embargo, ahorita vamos a empezar a ver si existe realmente alguna problemática dentro de todo esto. Entonces, vamos a regresar a lo que Vygotsky nos decía, ¿verdad? Él nos dijo, él creó la teoría social del desarrollo cognitivo. Él creía que los papás, la familia, los amigos, la cultura, el ambiente general en el que el niño se está moviendo, juega un papel muy importante en la formación de los niveles de funcionamiento intelectual y social. ¿Verdad? Quiere decir que el niño va a empezar a trabajar o va a empezar a envolverse dentro de un proceso social e intelectual que es el que le va a forjar la familia, que es el núcleo familiar principal, ¿verdad? Colegio, maestros, amigos, primos, tíos y toda la demás familia y como dice la cultura general. ¿Por qué? Porque todo va a empezar a influir. Recordemos que anteriormente estaban divididos en etapas, ¿verdad? Estaban las etapas operacionales de Piaget, las etapas anteriores de Erickson, ¿verdad? Y ahora él no lo desarrolla en etapas como tal, sino que él indica que es un conjunto completo, tanto lo social como lo cognitivo, y todo va a venir desde lo que los papás realizan. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a enlazar ahí todo lo que ya hemos venido trabajando, ¿verdad? En los diferentes talleres. Entonces vamos a continuar. Bueno, ya dijimos qué son las habilidades sociales, ¿verdad? Y para qué nos van a servir. ¿Generan conflicto cuando los niños no tienen habilidades sociales adecuadas? En algunas ocasiones sí. ¿Por qué? Porque son niños que se van a aislar, que no van a participar, son niños que van a estar bastante retraídos en cuanto a esa interacción con otros niños, ¿verdad? Entonces, podemos llegar a la conclusión, muy apresurada en este momento, ¿verdad? Pero podríamos llegar a una conclusión de si hay alguna dificultad que está pasando más allá y que sí, que hay algo más emocional en él, ¿verdad? Y como les decía, pues puede ser que solo simplemente sea una personalidad tímida y que esa sea su personalidad. Muchos papás indican en terapia, mire, es que a él no le gusta hablar, pero yo así era de chiquito, yo no hablaba de chiquito. ¿Verdad? O las mamás, miren, yo tampoco, yo incluso a mí me da pena hablar en público, ¿verdad? Entonces yo creo que él también o ella es así, ¿verdad? Entonces podemos tener como esos dos lados de la balanza, por así decirlo, ¿verdad? Entonces hoy les quiero contar la historia de Pablito. Cualquier parecido a la realidad, espero que sea coincidencia, ¿verdad? Pero pues les voy a contar la historia de Pablito. Pues Pablito es un nene de 6 años y medio, próximo a cumplir 7 años. Él está en primero primaria. Durante todo su proceso preescolar fue un niño activo, alegre, participativo, muy bien con sus compañeros de clase y logró llegar a primero primaria. Y eso sí, igual, ¿verdad? Es amistoso, es amable, es contento, participa y no hay ningún problema. Pero desde hace un par de semanas atrás, los papás han empezado a notar ciertas conductas que no son las conductas que Pablito haría como tal. Por ejemplo, Pablito está últimamente muy berrinchudo, vamos a decirlo así, muy malcriado en casa, está peleando mucho con sus hermanos, solo quiere estar durmiendo, no quiere comer, si mamá le pide algo, él le contesta muy groseramente, si papá lo regaña, él se va a encerrar a llorar, hace berrinches por nada y los papás ya están muy molestos con esta situación. Ya han habido castigos, ya han habido regaños muy fuertes, ya los papás no saben qué hacer, ¿verdad? Entonces esto ya está generando un conflicto bastante difícil dentro del núcleo de la familia, ¿verdad? ¿Y qué pasa aquí? Bueno, déjenme contarles que Pablito lleva aproximadamente un poco más de una semana sin recreo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué está sin recreo Pablito? Bueno, pues les voy a contar que Pablito últimamente no le ha ido muy bien en sus clases.
Pablito ha estado bastante distraído, la maestra se ha dado cuenta que no copia todo lo que tiene que copiar del pizarrón, que si hacen un dictado, Pablito no lo logra realizar, Pablito habla con sus compañeros, Pablito pierde la atención muy rápido, Pablito no comprende muchas cosas que la maestra le dice. Entonces la maestra tomó como una opción adecuada porque no quiere que Pablito se quede atrás con el resto de sus compañeros, de reforzarlo a la hora de recreo. Habló con los papás y pues los papás le dijeron, mire, usted como maestra haga lo que tenga que hacer y si tiene que quedarse sin recreo, pues que se quede. ¿Por qué? Porque los papás a este punto creen que Pablito es un malcriado, es un haragán, no quiere estudiar, ya le han llamado de muchas formas la atención, le han quitado todo lo que él quiere en casa, no le dejan que él tenga otras cosas, ¿verdad? Que él quisiera, por ejemplo, ver 10 minutos más caricaturas o no lo dejan estar más tiempo en la tablet, tantas cosas que Pablito ha perdido ahorita como privilegio en casa. Entonces, Pablito lleva 2 semanas, 1 semana y media sin recreo. ¿Afectará esto emocionalmente a un niño? Y ahora les voy a poner una perspectiva que tal vez muchos de ustedes no habían observado, o tal vez sí, pero igual pues les voy a poner la perspectiva de Pablito. Pues resulta que después de entrar de recreo, todos los amigos de Pablito entran hablando que sí, que el partido de fútbol estuvo bien chilero, que Carlitos es el mejor portero, que Felipe es el que metió los goles y que fue un súper recreo. Y Pablito se perdió eso el día de hoy. Resulta que el día siguiente jugaron de otra actividad y todo, sí, que qué alegre estuvo. Y Pablito se volvió a perder. Y así sucesivamente, cada uno de los días, Pablito ha estado perdiendo esas habilidades, y no digamos habilidades, porque Pablito ya las tiene. Pablito es un niño participativo, Pablito juega con los niños. Pablito está perdiendo ese proceso de socialización con sus amigos. Esa integración social con sus amigos, Pablito lo está perdiendo. Entonces, ¿qué pasa? Pablo está enojado, Pablo está molesto, Pablo no sabe de qué forma gritarle a sus papás que él está enojado porque él quiere salir a recreo. E incluso si en algún momento viene Pablito y le dice a los papás, es que yo quiero salir a recreo, los papás seguramente le pueden contestar, sí, pero si no aprendes y si no sacas buenas notas, lo siento mucho, pero te vas a seguir quedando sin recreo. En este momento nosotros no nos damos cuenta de cuánto daño le podemos llegar a causar al niño con una cosa tan sencilla como no permitirle salir a jugar 30 o 40 minutos con sus compañeros de clases. Esos 30 o 40 minutos son tan esenciales para ellos porque están reafirmando una sociedad de amigos, de compañerismo, de amistad que Pablito tiene en el colegio y se lo estamos quitando. Y quiero aclarar una cosa, no es que las maestras sean malas y que en ese momento lo va a hacer. No, yo soy maestra también y uno lo que intenta hacer es tratar la manera de que sus alumnos no se queden atrás, de jalar a sus alumnos, de ayudarlos. Pero muchas veces ese momento, esa hora de recreo no es la funcional para poder trabajar procesos, porque yo les aseguro que Pablito tiene su cabeza en el patio de recreo. O sea, por más que yo le estoy diciendo, mira, esta es la M con la A dice ma, esta es la P con la A dice pa. ¿Qué dice junto? Saber, porque la cabeza, la mente de Pablito está volando en la hora de recreo. Resulta que llegó el día, la maestra lo estuvo preparando porque ya venían los exámenes. Pues resulta que llegó el día de entrega de notas y van a tener una reunión con los papás de Pablito. Y el resultado no fue tan positivo como la maestra y los papás esperaban. Pablito no le fue bien. Pablito logró sacar unos puntitos de más. Y al contrario de todo esto, la maestra va a dar queja de Pablito diciendo que pues últimamente se ha estado parando mucho, habla con sus compañeros, se le llama la atención y Pablito no hace caso, se quiere salir de clase, hace berrinches, ha tenido conflictos con sus amigos, les ha estado pegando. Hay tantas cosas que podemos ver y vamos hilando tantas cosas que para nosotros como adultos no tienen sentido porque pues si yo lo pienso, Pablo no tiene absolutamente nada más que hacer que estudiar.
que a eso lo mando yo al colegio, ¿verdad? A que Pablito estudie, a que Pablito haga. Aquí estamos viendo que el proceso de lectura y escritura ya venía iniciado, por decirlo así, de preparatoria, porque en preparatoria es que los niños, o desde antes, ¿verdad? Es que ya empiezan a ver consonantes, o las principales consonantes, y así ellos empiezan a trabajar de esa forma, ¿verdad? Aquí en primero primaria los niños tienen que saber leer y escribir. La maestra ya coloca en el pizarrón lo que ella necesita y ahí están. Los niños tienen que empezar a escribir, ¿verdad? Entonces, bueno, la maestra les da una serie de recomendaciones a los papás, como recibir un reforzamiento con una tutora, quedarse más tiempo en la clase, seguir sin recreo o asistir con un psicólogo. Y hago referencia a esto porque dentro del proceso terapéutico que yo he llevado con muchos niños con problemas de lenguaje, las cartas de colegio, referencias de colegio más bien dicho, van de esa forma, ¿verdad? Se refiere al niño fulanito de tal a iniciar un proceso de evaluación con el psicólogo. Entonces quiero hacer una aclaración bastante importante acá. Hay psicólogos clínicos, psicólogos sociales, psicólogos educativos, psicólogos industriales. No todos los psicólogos están preparados directamente para poder trabajar los problemas específicos del lenguaje. Para eso tenemos que buscar una terapista del lenguaje. Incluso muchos papás, y a mí me han llegado informes de educadores especiales, de psicólogos, donde dice, y a veces los diagnósticos sí están bastante acertados a lo que el niño tiene. El problema es en ver cómo está el proceso de tratamiento, si es el tratamiento adecuado, ¿verdad? Yo he visto que muchos procesos de tratamiento ponen soplar burbujas, inflar globos. La semana pasada una persona comentó que colocando el lápiz, subiendo la lengua, ya los niños pues podían ayudarse a tener una mejor articulación. Y quiero comentarles que lo del lápiz y algunos ejercicios de lengua prácticamente actualmente ya están vetados. Las famosas praxias que antes se realizaban, sí continúan realizándose, pero con los puntos de articulación adecuada. La semana pasada les dije, ¿verdad? Que para poder decir una R, para poder decir la S, perdón, la lengua tenía que estar atrás de los dientes. Y si ustedes hacen el intento ahorita, si saco la lengua es una Z. Si tengo los dientes en una posición inadecuada, la arcada dental no está bien, se va a filtrar el aire, va a hacer otro sonido. Entonces, cada uno de los procesos terapéuticos tiene que ir conforme al profesional que es, ¿verdad? Entonces, pues quería hacer esta aclaración, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que pasa? Afectan al niño. El niño no va a recibir el tratamiento adecuado, mejor dicho. Y entonces ahí empezamos a ver que no hay avances, Pablito sigue frustrado, los papás están molestos, entonces hay un conflicto bastante emocional y bastante fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya en casa empezamos con que sí, papá y mamá a pelear porque tú lo consentís un montón, es que tú no lo educas, es que tú no me ayudas, es que tú esto, es que empiezan a echarse la chibolita, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pablito está escuchando eso. Pablito se está dando cuenta que papá y mamá están peleando por culpa de él. Y aunque no lo digan, es que es tu culpa, él sabe que el puntito sobre la I es él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él es el que no está poniendo atención en clase, porque él es el que está mal, porque él no es igual a sus compañeros. Y no es así. Simplemente estamos viendo que aquí hay una distorsión a nivel de habilidades en el desarrollo del lenguaje, que es lo que a él le afecta trabajar directamente con la lectura y escritura, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar un poquito cuáles son los aspectos negativos que pasan con Pablito. Entonces, la rebeldía en casa y en el colegio, berrinches en casa y colegio, haraganería para realizar tareas, no pone atención en clase. Me pregunto yo, ¿alguien le ha preguntado a Pablito qué pasa, qué le pasa, cómo se siente, por qué se comporta de esa manera, qué necesita? Muchas veces ignoramos lo que los niños necesitan, muchas veces ignoramos el comportamiento de ellos y era lo que les decía, ¿verdad? Nos enfocamos más en no tenés nada que hacer, solo tenés que estudiar.
no tenés nada más que hacer, no vas a jugar hoy porque hasta que no termines las tareas no puedes jugar, no vas a hacer esto, no, 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 y ese no está pero invadiendo el saquito emocional de Pablito a un nivel que uno dice, no más, ¿verdad? Ya no más, el no. Vamos a explicarle a Pablo qué está pasando. Y entonces nos recordamos que la maestra les dio 2 caminos a los papás. Y el primer camino era, bueno, la maestra les dio a escoger a los papás o les dio opciones a los papás. ¿Se recuerdan que tutorías, psicólogo, especialistas, y los papás pueden escoger cualquiera de los caminos que ellos elijan, ¿verdad? Perdón. Pueden escoger cualquiera de los caminos que ellos elijan, ¿verdad? Entonces, vamos con el primer camino. Y este caminito es llegar a casa y llamarle la atención a Pablo por su rendimiento y comportamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo no está poniendo atención, porque Pablo no está haciendo caso, porque Pablo no quiere trabajar como debe de ser. Y la siguiente, o el siguiente camino, bueno, aquí en el primer camino hay castigos, hay regaños, hay enojo por parte del papá, y era lo que les había explicado anteriormente. Y acá, pues los papás decidieron llevarlo al psicólogo o con el especialista adecuado, que era lo que les decía, ¿verdad? En este caso, la mayoría de problemas, trastornos específicos del lenguaje, lo ven las terapeutas del habla. Quiero hacer una aclaración. He leído mucho que mamás preguntan por procesos dentro del trastorno específico del autismo o espectro autista. Cuando hay un proceso de autismo, no solo la terapista del lenguaje va a trabajar. Tiene que ser un equipo multidisciplinario que lleve a una psicóloga, a una educadora especial, terapias alternas, por ejemplo, Neuronet, gimnasia cerebral y terapia de lenguaje, ¿verdad? Entonces, no solo va a trabajar una persona, sino que van a trabajar diferentes personas los procesos dentro del desarrollo del espectro autista. Yo acá, en este momento, estoy hablando únicamente de niños que tienen algún problema o un retraso del lenguaje, ¿verdad? Un trastorno del lenguaje como tal. Bueno, entonces, ¿qué pensamos? O entonces, ¿qué pensamos de los niños, verdad? Que los niños, pues, no quieren hacer caso, que los niños están aburridos de ir al colegio, que muchas veces hasta culpamos a la maestra, ¿verdad? Porque es que la Miss no lo quiere, es que la Miss no le hace caso, es que la Miss lo deja de último, y son tantos aspectos, ¿verdad? Que vamos viendo nosotros de la parte negativa, pero no nos ponemos a pensar que es muy probable que exista algo más, ¿verdad? Entonces, todo lo que les acabo de hablar en conjunto puede ser la causa de algún trastorno del lenguaje. Y también hago la aclaración, ¿verdad? Muchos papás me pueden decir, pero mire, mi hijo habla bien, lee, escribe y aún así tiene todo ese comportamiento. Entonces, estamos hablando ahí de una patología completamente diferente, ¿verdad? De un trastorno. Si el niño habla bien, lee, escribe, no confunde letras, no hay ninguna dificultad y aún así tiene comportamientos agresivos, impulsivos, de conducta, entonces ya estamos hablando de otra situación, de otro trastorno, de otra patología, que no directamente tiene que ver con el lenguaje, ¿verdad? Entonces, eso sí lo tenemos que tener bien en claro ahorita, ¿verdad? Yo me estoy enfocando en niños con dificultad de lenguaje como tal. Y recordemos también, ¿verdad? Que la madurez cerebral, como se los he venido diciendo anteriormente, no es la misma, ¿verdad? Yo puedo tener un hijo de 7 años y otro de 8 años, y el de 7 años habló a tal edad y el de tantos años habló a tal edad, ¿verdad? Entonces, ¿no van a llevar el mismo proceso? No. Y entonces, ahorita necesito que alguien de ustedes, quien sea, me haga favor de leer esto que está aquí. Voy a contar hasta 5 y si nadie me lo lee, yo voy a pedirle o yo voy a indicar quién. Entonces vamos a empezar. 1. Hoy sí, solo para esta actividad pueden... Lectura. Ok. Bo, BC, me... Podemos leer solo la primera línea si se nos hace bastante complicado.
¿Alguien más que quiera hacer el intento? Vamos a dar la oportunidad a otra papi, a otra mami, a otra participante, ¿alguien más que nos quiera ayudar? Besem me Xoyekra Camoñecito. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. Lo siento. No se preocupen. Quiero que las dos personas que me apoyaran ahorita me digan si comprenden algo de lo que ven o lo que están leyendo. No, nada. Nada. ¿En qué idioma creen que No, está? no. ¿En qué idioma podríamos decir que está? ¿En ruso? En ruso, sí, efectivamente, es en ruso, muy bien. Muchísimas gracias por su participación. Pues déjenme contarles algo ahorita. Lo que ustedes acaban de ver, yo puedo decir que hay letras. ¿Reconozco letras? Claro que sí, reconozco la B, la O, la M, la X, la H. ¿Tiene algún significado para mí eso? En lo absoluto. ¿Por qué? Porque de la forma que yo lo estoy viendo, así es como sus hijos muchas veces, así es como sus alumnos muchas veces ven lo que está escrito en el pizarrón. Yo puedo poner papá, mamá, lo que ustedes quieran en el pizarrón, que su hijo lo va a leer de esa forma. ¿Lo logró? No. Y ahora pregunto, si ustedes lo leen por su parte, ¿no se sentirían frustrados de que yo les pregunte, bueno, y contame qué dice ahí? O decime qué dice ahí. O por ejemplo, que yo les hubiera exigido a las personas que me colaboraron ahorita, de lo tenés que, o lo tienen que leer todo. No te escucho. Más fuerte. ¿Qué dice? Una vez más, repetilo. ¿No entendés qué dice ahí? ¿Cómo nos hubiéramos sentido o cómo se hubieran sentido ustedes si yo los empiezo a atacar de esa forma? De esa misma forma, exactamente igual, es que los niños ven las letras. Los niños tienen la idea de que allí hay una A, de que allí hay una M, de que hay una T. El problema es que no saben cómo unificar todo ese conjunto de letras en una sola palabra dentro del cerebro. ¿Por qué? Porque esas habilidades del lenguaje específicas no están estimuladas como debe de ser. Y es ahí que empiezan las frustraciones, empiezan los problemas, los conflictos, con que es que no sabe leer, es que no sabe escribir. Y voy a hacer otro paréntesis acá. He recibido también muchas pues referencias de maestras donde con niños de 5 años dicen es que posible diagnóstico, una dislexia. No, quiero aclararles que la dislexia se va a dar, se va a diagnosticar a partir de los 7 años en adelante. Una dislexia se va a diagnosticar después de que se haya descartado un problema visual, un problema auditivo, un problema a nivel cerebral. Después de que se hayan descartado muchas situaciones, ya se puede dar un diagnóstico de dislexia. Antes de todo eso, no hay dislexia. De los 5 años en adelante, los niños ya tienen un proceso de lenguaje mucho más estructurado, un proceso de lenguaje más maduro, por así decirlo. Entonces, a partir de esa edad, posiblemente ya reconocen la P, la M, que son las que más se confunden. P, M, D, Q. Todos sabemos que todas esas que les acabo de mencionar en minúscula llevan palito y ruedita. El problema es que no sabemos si la D lleva palito para arriba, ruedita izquierda, ruedita derecha, palito para abajo, para dónde, ¿verdad? Entonces es ahí donde tenemos ese conflicto y no es una dislexia como tal, simplemente que hay un proceso que no está bien a nivel visual y auditivo. Y eso no quiere decir que sus hijos tengan alguna pérdida auditiva, no. Simplemente que todavía no logran reconocer los sonidos P o diferenciar, mejor dicho, de forma de visual y auditiva el sonido D, del sonido P, del sonido, la Q, que es la más fácil, ¿verdad? Entonces vamos a poner visual. Eso es lo que pasa. Entonces, de verdad créanme que es bastante complicado el trabajar un proceso de retraso, un proceso de trastorno del lenguaje con los chicos. ¿Por qué? Porque es un conjunto de muchas cosas que hay que trabajar. Y si no iniciamos directamente a trabajar con ellos, ¿qué pasa? Ese conjunto de problemas emocionales sigue y sigue y sigue aumentando como esas bolas de nieve que vienen bajando y que de repente
destroza una ciudad completa, ¿verdad? Entonces, los problemas del lenguaje sí les pueden destrozar completamente la autoestima en los niños. ¿Por qué? Porque solo van a recibir regaños, solo van a recibir enojos, solo enojos de nuestra parte. Y ustedes mismos se pudieron dar cuenta. De verdad, créanme que así como está ahorita la pantalla y ustedes lo que están leyendo es algo sin sentido para ustedes. Número uno, porque está en otro idioma que no conocemos. Y es tan esencial, de verdad, o es tan increíble, mejor dicho, utilizando bien la palabra increíble, que los niños y el propio español no lo entienden, que es su idioma natal, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que pensar en darles esa oportunidad de que ellos logren llevar un proceso terapéutico. Yo he tenido el caso de muchos niños que ya están muy grandes, los llevan, o ya hasta que se encuentran en este punto donde saben que ya van a perder el año, donde los papás ya agotaron todo, los llevan a un proceso terapéutico. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar que su hijo tiene alguna dificultad. Y no estoy metiendo para nada discapacidades. Simplemente es una dificultad que con un tratamiento y una estimulación adecuada va a cambiar. El proceso va a mejorar. Ellos van a empezar a leer de una forma. También es necesario que entendamos muchas veces que lo que les explicaba también, ¿verdad? Que los colegios, el colegio 1 les va a enseñar a volar aviones a sus hijos, mientras que el colegio 2 les va a enseñar a volar cohetes. Y entonces, como yo quiero que mi hijo sea el número 1 en todo, mejor lo voy a demandar a volar cohetes. Pero, ¿será que la atención que está recibiendo la educación es la adecuada o qué está pasando? Entonces, eso puede pasar, ¿verdad? No sé si o la mayoría ha escuchado de las famosas adecuaciones curriculares. Y es otro tema, ¡boom! Que cuando los papás los escuchan es como que si ya están matando a los papás, ¿verdad? Las adecuaciones curriculares no es nada de otro mundo, simplemente es adecuar el proceso educativo del niño a lo que él va a poder aprender, sin darle más empuje a áreas que él no necesita desarrollar en este momento, sino darle esa fortaleza a otras habilidades que él ya tiene, ¿verdad? Entonces, gracias a las personas que me acompañaron en esto. Y entonces vamos a ver ahora los aspectos positivos de las habilidades sociales, ¿verdad? Y por qué es tan importante que los niños tengan ese proceso, que no se les quite ese proceso en casa y en el colegio. Y hoy me enfoqué más en el colegio. ¿Por qué? Porque en esta edad, en la edad escolar, es donde ellos es que realizan todo ese tipo de actividades. Amigos, juegos, salidas, tantas cosas que ellos pueden realizar en el colegio. En casa están los primos, están los hermanitos, pero no es lo mismo que tener esa complicidad con los amigos del colegio, ¿verdad? Entonces, los aspectos positivos en las habilidades sociales son imitación. Los niños y las niñas aprenden de su entorno, por lo que nos convertimos en modelos de aprendizaje. ¿Qué pasa? Muchas veces hemos escuchado, ¿verdad? Que, ay, hoy venís igual que el fulanito de tal, ¿verdad? Ah, lo mismo estás diciendo. ¿Por qué? Porque seguramente para nuestro hijo es algo divertido, algo chilero, algo cool, como el amiguito habla, ¿verdad? Entonces él quiere hablar de la misma forma. Pero ¿qué pasa? Y también puedo poner el ejemplo de la imitación en la casa. Es el hermanito grande que no habla bien, que distorsiona, que omite, que sustituye sonidos de fonemas, y el chiquito que viene y que es, wow, mi hermanito grande, mi ídolo, está hablando exactamente igual. Y entonces ya los papás empiezan a notar que el niño chiquito tal vez ya decía mejor las palabras, pero desde que está escuchando a su hermanito ya esas palabras cambiaron completamente, ¿verdad? Experiencias directas. Los niños, igual que los adultos, van aprendiendo a través de situaciones que van enfrentándose. ¿Qué pasa? Bueno, supongamos que Pablito no tuvo ningún problema en ningún momento. Pablito logró salir al recreo, jugó, hizo de todo y todo estaba perfecto. ¿Qué pasó? Él tuvo la experiencia de salir a jugar fútbol con sus compañeros, de ver cómo metían goles, de ver cómo Carlos atrapaba los goles, de ver cómo Felipe metía los goles, y para él era algo pero impresionante. Esa experiencia que Pablito estaba viviendo en ese momento fue
Algo que para él sumó en lugar de restar. Pero ¿qué pasó toda la semana que no salió? Esa semana él restó todo ese tipo de experiencias. Y podemos decir, pero si solo fue un jueguito, solo fue un día de recreo, fue una semana de recreo. Para él fue una vida completa de aprendizaje, de experiencias y de situaciones emocionantes que él no vivió. Refuerzos. Los refuerzos sociales son las conductas que van a favorecer que eso se emita en el futuro con mayor probabilidad. ¿Qué pasa? Si yo vengo y en casa les digo, bueno, vamos a ver, vamos a jugar, no sé, algún juego que ustedes quieran jugar. Pero entonces vienen los niños y empiezan a enojarse, que si yo gané, que no, mejor tú no, que yo mando, no que tú mandas. Entonces ya empezamos a ver que tienen ciertos conflictos, ¿verdad? Tanto en clase o en casa, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un refuerzo positivo. Bueno, en todo juego siempre va a haber una persona que sea el líder. Entonces, siempre tenemos aquello de que, ay, es que el fulanito de tal es el líder de los juegos. ¿Por qué no implicar a todos los niños que cada vez, cada uno sea el líder? Bueno, hoy le va a tocar a Pablo, hoy a Felipe, mañana a Luis, pasado a Lucía, y así ir implicándolos y reforzar esa parte positiva que ellos necesitan para poder realizar otro tipo de habilidades y favorecer en ellos también esta parte social, ¿verdad? Bueno, entonces, ustedes se acuerdan que hemos estado hablando de los lenguajes del amor, ya hablamos sobre los actos de servicio, el tanque lleno de amor, y hoy vamos a leer la siguiente frase. ¿Cómo se siente un niño mal? Para que un niño se sienta amor, tenemos que aprender a amar lo que somos y la manera especial en la que percibimos ese amor. Hoy vamos a hablar del tercer lenguaje del amor, que son las palabras de afirmación. Las palabras tienen un gran poder de comunicar el amor y de la misma manera tienen un gran poder para herir la autoestima de los niños. ¿Qué pasa? ¿Y qué fue lo que vimos al principio de todo esto? Papás con regaños y regaños y regaños, ¿verdad? En ningún momento hubo un ¿qué te está pasando? Y aún estoy segura que muy probablemente muchos papás si le dicen, mira, explícame, ¿qué te pasó? ¿Qué tenés? ¿Por qué estás así? ¿Qué es lo que te está pasando? El niño no va a saber decirle, ay papá, es que fíjate que pues la misma dejó sin recreo y empezar a contar. No, porque no tienen muchas veces esa capacidad de poder decir todo lo que ellos sienten en ese momento, ¿verdad? Es un enojo, una frustración tan grande que ellos sienten con ellos mismos y con el mundo que ellos no van a querer responder. O pues puede ser todo lo contrario, que los papás pueden venir a decir, es que me quedé sin recreo, la misma dejó sin recreo. ¿Y cómo vamos a responder nosotros como papás cuando nosotros fuimos los que dimos la autorización para que Pablo se quedara sin recreo y reforzara lo que tenía que reforzar? ¿Verdad? Entonces, hablarles con seguridad, con amor, con afirmación de todo lo positivo que Pablo o de cualquiera de todos los niños pueda llegar a ser. Bueno, está bien, sí, hacerle ver que hay una dificultad que él necesita superar, porque tampoco le podemos poner un mundo pintado de color de rosa, de color verde y colores hermosos o cosas muy bonitas para él y que él llegue a toparse dándose cuenta que nosotros como adultos, como papás, le fuimos abriendo el camino como fuera, ¿verdad? No, también es necesario que ellos entiendan que muchas veces van a tener una dificultad y que es necesario que la superen. Entonces, hablándoles de manera positiva, adecuada, haciéndolos entender que las cosas pueden mejorar. Y ¿saben qué es lo más interesante de los procesos terapéuticos? Y es cuando los niños caen en cuenta. Y cuando llegan, y vamos, como el ejemplo más claro que les puedo poner es cuando no pueden pronunciar la R. Y llegan diciendo callo, o cado, o calo. Bueno, y va el proceso terapéutico y de repente pues empiezan a cambiar ese callo por caro. Ya de callo a caro es mucho más asertiva el sonido de la palabra. Continuamos con el proceso terapéutico y de repente ya logran decir carro. Es muchísimo más asertivo ese sonido. Y llega un día en que ellos logran decir carro. Ustedes saben cómo se sienten esos niños, con qué felicidad reciben esa parte donde ellos ya lograron superar
algo que ellos creyeron que jamás lo iban a hacer. Y estoy hablando de niños de 8, 9 y 10 años. En este momento no estoy hablando de niños chiquitos, porque el proceso con ellos es completamente diferente. Estoy hablando de niños de un proceso de 7 a 9 o 10 años aproximadamente, que llegan con trastornos fonológicos, trastornos de dislexia, de dislalia y de articulación, y trastornos de comprensión de la parte semántica. Imagínense a un niño de 9 años que pasó mucho tiempo hacia atrás sin poder decir el sonido de palabras, y ahora de repente ya él puede decir el carro es de color rojo, y antes el callo yo loco. O sea, imagínense la actitud tan positiva que va a tener ese niño emocionalmente, cómo se va a sentir cuando llegue al colegio, o que sus mismos compañeros le digan, ya puedes hablar. Y se los digo porque en terapia lo han dicho los niños. Fíjate que mis amigos dicen que ya hablo mejor. Fíjate que mis amigos dicen que ya no hablo como un bebé. Fíjate que mis amigos ya me entienden más lo que estoy diciendo. Entonces, ese conjunto de situaciones que van pasando los niños, sumado a todas las palabras de afirmación, a todas las palabras de amor, a todos los actos que los papás están haciendo con ellos, estamos llenando el saco de autoestima increíblemente, ¿verdad? Entonces, pues las recomendaciones, usar palabras de aliento. Sé que la estás pasando mal con tu lectura y escritura, pero juntos, poco a poco, vamos a aprender. Yo te voy a ayudar. ¿Qué necesitas? ¿Cómo necesitas que te ayude? Yo sé que muchas veces los papás van a decir, pues sé cómo lo voy a ayudar, ¿verdad? Si yo no soy especialista. Entonces, exactamente. Ahí está, creo que dijo una palabra clave. Yo no soy el especialista, pero si acudimos con la persona que nos va a ayudar, esa persona los va a orientar a ustedes a poder hacerlo, a poder llevar un proceso. Muchas maestras me podrán decir, ¿y yo cómo lo puedo ayudar en la clase? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo ayudar? Porque también he recibido muchas notitas de maestra de, mire, yo en el colegio quiero ayudarlo, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces muchas veces yo lo que hago es que si yo tengo un cuaderno con el niño que estoy trabajando en casa, se los mando a las maestras para que ellas vean cómo trabajo yo y que ellas puedan reforzar, ¿verdad? Uno de los reforzamientos también es, por ejemplo, uno de los procesos más comunes en un retraso del lenguaje comprensivo es, te voy a contar un cuento. Había una vez un sapito que estaba saltando y se cayó al río. El sapito se asustó porque era un sapito bebé y le costó mucho salir del agua. Cuando salió del agua, la mamá lo abrazó y pues ahí quedó. Estuvo muy tranquilo. Y yo vengo, mira, ¿qué animales salieron en el cuento? Hay un silencio como de un par de segundos. Entonces, ¿qué animales hay? Recordate. No sé. Mira allá, hay un color azul. Mira el cielo, mira el techo, mira esto. Cualquier cosa, menos respondiendo a lo que se les está preguntando, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿De qué forma lo podemos ayudar? Pues le podemos dar opciones. Cuando estamos contándoles o cuando les estamos preguntando algo, los niños muchas veces se olvidan de lo que se les está preguntando. Les acabo de hacer la pregunta y se les olvidó. Entonces, darle opciones. Bueno, en el cuento había sapos, habían mosquitos o habían moscas. ¿Cuál de los? Ah, sapos. Sí, sapos. Ok. En el cuento habían sapos bebés, sapos gigantes o sapos chiquititos, un sapo bebé. Entonces ellos ahí de esa forma como que van haciendo ese enlace de recordarse de lo que yo les dije, ¿verdad? De esa forma lo podemos apoyar, por ejemplo, en el colegio, ¿verdad? Las maestras pueden tener opciones para poder trabajar con ellos. Si no pueden trabajar un examen escrito porque todavía no logran escribir, pueden trabajar un examen con imágenes, por ejemplo, me vas a señalar lo que dice la instrucción, la oración, la maestra, diciéndoles qué es lo que tienen que hacer, cambiándolos del lugar, ¿verdad? Muchas veces cuando los niños están en la clase y hay demasiada bulla y yo tengo problemas de atención, no me puedo concentrar, ¿cómo esperan mis papás y mis maestros que yo vaya a copiar todo lo que está en el pizarrón o que yo ponga atención? Entonces, muchas veces lo ideal es pasar a los niños a un punto donde esté la maestra, donde le puedan poner más atención a ella, tratar la manera de no tener tanto distractor visual, ¿verdad? Muchas veces
con tal de que nuestra clase o nuestra casa se mire linda, tenemos muchos distractores visuales y en ese lugar es donde los ponemos a trabajar a ellos, ¿verdad? Y entonces, trabajar. Y él está viendo lo que está por allá, lo que está por allá, lo que está por todos lados, ¿verdad? Entonces, de esa forma podemos también trabajar en casa o en el colegio. Usar palabras de afecto. Me preocupo por ti porque te quiero y quiero ayudarte. Frases de elogio. Sabes que eres tan inteligente que lograrás todo lo que te propongas. Y pues frases de estímulo. ¿Ves? Que con un poquito de esfuerzo conseguiste leer una palabra que tanto te costaba. Y era el ejemplo que yo les ponía de cuando el niño llega sin decir la R y cuando sale diciendo la R. O sea, de verdad es tan gratificante ver cómo ellos sienten y cómo ellos salen diciendo, y cuando salen con los papás, oíme, carro. ¿Te acordás cómo lo decía antes? Entonces, para ellos es tan gratificante y escuchar de los papás, ya viste, lo lograste, después de tanto tiempo, lo lograste. Entonces, todo eso en conjunto, creo que es una bomba de amor para los niños que lo necesitan, ¿verdad? Y palabras que orientes, si necesitas ayuda me puedes preguntar. Entonces vamos a pasar a la parte de preguntas y pues muchísimas gracias por acompañarme en este momento. Entonces, vamos a ver. Yo he contestado algunas preguntas en este momento y las voy a responder otra vez. Carlita, no sé si tú ya viste tus preguntas y quieres contestar algunas. Tu micrófono. Bueno, sí, estaba viendo ahorita las preguntas y algunas tú ya las contestaste, ¿verdad? Así como por ejemplo lo de las pruebas, ¿verdad? Que no se pueden dar específicamente pues, los nombres de las pruebas porque también eso es parte del proceso, ¿verdad? Y también del profesionalismo que podemos tener también, ¿verdad? Sí, eso comenté, ¿verdad? Que no puedo dar nombres de pruebas porque tendrían que tener no solo el nombre, sino el protocolo, cómo lo van a realizar, para qué edades, ¿verdad? No todas las pruebas se trabajan para todas las edades. Un retraso del lenguaje se empieza, o un trastorno específico del lenguaje. Un trastorno específico del lenguaje se puede diagnosticar de los 5 años en adelante. ¿Por qué? Porque la madurez del lenguaje del niño es muy diferente a las edades más pequeñas, ¿verdad? Dale, Carlita. No, que por ejemplo en estas edades, en esta edad que tú mencionas, ya se pueden evaluar los aspectos del desarrollo y habilidades sociales. Y dentro de estas también está el lenguaje. Bueno, aquí tenemos una pregunta y dice, ¿los problemas de aprendizaje es mejor que los atienda un psicólogo educativo o un psicólogo clínico? En este caso, yo podría decir que un psicólogo educativo, que es el que va a tener herramientas para poder diagnosticar algún problema dentro del aprendizaje, como ya está dicho, ¿verdad? O un educador especial, que son los que también son los encargados de trabajar esta área. Muchos psicólogos clínicos lo que hacen, y pues por experiencia se los digo, es realizar una prueba de CI. Ya con la prueba de CI, ellos pueden decir, ¿verdad? Si hay un coeficiente intelectual bajo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces sí hay que empezar a trabajar. No solo es el coeficiente intelectual, hay muchas otras habilidades que hay que evaluar del niño y que es necesario, ¿verdad? Como les estaba explicando, no se vale que por una prueba o porque yo lo leí o porque es fácil, yo puedo meterme a Google ahorita y leer y, ay, sí, es bien fácil decir que tiene esto el niño, ¿verdad? Por las características que lleva. Le estamos haciendo daño al niño. El niño no va a progresar como debe de ser si no va con el profesional adecuado. Entonces, en este caso, sería un psicólogo educativo o un educador especial. Bueno, aquí estoy leyendo que dice que, pues lo que estábamos platicando, ¿verdad? Que la frustración, ¿verdad? Cuando los niños comienzan con la lectura y escritura en la edad preprimaria, sí.
Era lo que les explicaba, ¿verdad? Muchos colegios desde prekinder empiezan ya a atacarlos con que tienen que salir leyendo ahorita en prekinder o tienen que conocer tales sonidos. Y en kinder, otros tales sonidos. Y en preparatoria, ni digamos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un proceso de dislalia, cuando los niños no logran repetir el sonido adecuado, de esa forma van a escribir. Y no es una dislexia, no, no lo es. Pero los niños, como van a pronunciar, así lo van a escribir. Entonces es ahí donde empezamos con esa frustración, ¿verdad? Y es ahí donde los colegios empiezan a tachar de, es que no sabe, es que va a perder el grado, y es que esto, y es que lo otro, ¿verdad? Entonces es ahí donde ustedes como papás y como maestras también tienen que buscar la ayuda profesional, ¿verdad? Para que estos niños dejen de estar viviendo de esa manera tan frustrada y pues poder salir de todo esto, ¿verdad? Sí, aquí dice que pues han visto profesionales que diagnostican sin tener ningún conocimiento, ¿verdad? Y era lo que yo les estaba explicando y vuelvo a caer otra vez a lo mismo, ¿verdad? No se vale que porque yo quiera atender pacientes y quiera que mi clínica se llene de pacientes, voy a decir que sé cosas de lenguaje y sé cosas de educación especial y a la larga no voy a ayudar absolutamente en nada al niño. Como les decía, hay muchos ejercicios que anteriormente se realizaban dentro de las terapias de lenguaje e incluso cuando yo empecé a estudiar terapia de lenguaje eran esos ejercicios. Actualmente ya no se utilizan, actualmente todo el proceso terapéutico ha cambiado y es en beneficio a los niños, ¿verdad? Entonces, que cualquier persona les venga a decir, mira, que suba la lengua, que haga, que ponerlo en práctica, no. Hay cosas específicas para todo eso. Y muchos papás se preguntarán, ¿por qué las terapistas de lenguaje ponen a soplar cosas a los niños? Eso es para trabajar patrón respiratorio. No tiene nada que ver en la articulación, simplemente para trabajar un patrón respiratorio adecuado y una buena fluidez verbal más adelante. Carlita, no sé si tienes que responder otra pregunta, yo ahorita estoy leyendo. También hicieron una pregunta acerca del autismo, que dice que un niño con autismo que no es verbal puede tener este trastorno además del autismo. Pues sí tiene un trastorno del lenguaje, pero es un trastorno diferente porque recordemos que no, el trastorno específico del lenguaje no tiene que tener un origen neurológico. Entonces es otro trastorno del lenguaje, que es el de comunicación social. ¿Cuál es el tiempo de duración de un proceso terapéutico para las edades de 7 a 10 años? Bueno, va a depender del diagnóstico que les dé el profesional. Yo siempre les indico a los papás que en un aproximado de 6 meses ellos ya tienen que ver resultados, ¿verdad? No es que en 6 meses el niño ya haya salido de la dificultad del lenguaje, no, pero en 6 meses sí se tienen que empezar a ver ya procesos mucho más avanzados, ¿verdad? Entonces vamos a ver que si solo es un proceso de articulación, pues va a ser un poco más fácil. Ahora, si es un trastorno del lenguaje, sí es un poco más complicado el tiempo. No podemos dar un tiempo específico, ¿verdad? Muchos niños se han llevado hasta 3 años en proceso terapéutico y ustedes dirán, pero 3 años, ¿por qué tanto? Porque vamos a tomar en cuenta muchas veces que en muchos lugares se trabaja una vez por semana, el tiempo es de 45, media hora o una hora, el resto del tiempo lo tienen que trabajar en casa. No todos los papás son responsables de trabajar en casa los procesos con los niños, ¿verdad? Entonces es ahí donde vamos alargando, ¿verdad? El tiempo adecuado para poder, no el tiempo adecuado, sino por ejemplo, para poder tener un mejor avance, se solicita a los papás que lleven a sus hijos 2 veces por semana como mínimo para pues, tener un mejor avance, ¿verdad? Pero tiempo como tal no podemos dar y todo va a depender del diagnóstico que tengan, ¿verdad? Y también quiero aclarar que el proceso terapéutico se lleva al ritmo del niño. Por más que yo quiera acelerar, si no he pasado una etapa del plan de tratamiento que tengo, no puedo pasar más etapas, ¿verdad? No puedo pasar a otros aspectos si no ha reforzado o si no está bien lo que yo estoy trabajando ahorita. Entonces sí quiero dejar bien en claro eso, ¿verdad? Todo profesional va a ir al ritmo
o en su mayoría, creo yo, que va al ritmo de lo que el niño vaya necesitando y de cómo el niño se vaya adecuando a cada uno de esos procesos. Carlita, no sé si quieres. No, también ahí tiene que ver mucho la asistencia, también el compromiso que tienen los padres con llevar a su hijo a terapia, ¿verdad? Si el tiempo indicado es 2 días a la semana, pues tenemos que cumplir con eso también. Y también con todos los ejercicios o actividades que les deje el terapeuta para realizar en casa, porque a veces pues se piensa que con entrar a la terapia es más que suficiente, pero recuerden que también esto es un trabajo que se maneja mucho con constancia y frecuencia, ¿verdad? Entonces, todo eso también tiene que ver para ver el avance del niño. Porque si solo llevamos a terapia y no estimulamos en casa, no reforzamos lo que él está trabajando en terapia, dentro de la terapia con la terapeuta, entonces vamos a ver muy pocos logros. Bueno, aquí estoy leyendo que si el proceso terapéutico suele ser igual de un niño a un adulto en problemas de lenguaje, sí, no, dependiendo de cuál sea el problema del lenguaje. Por ejemplo, si es una dislalia, sí va a ser lo mismo, ¿verdad? Los ejercicios van a ser exactamente los mismos, no van a cambiar. Una R se pronuncia de la misma forma, hablando en idioma español, ¿verdad? Porque si ustedes se dan cuenta, y no sé si ustedes se han dado cuenta, yo he recibido muchos papás que me dicen, es que él puede decir la R en inglés. Claro, porque la R en inglés es mucho más fácil que decir carro. La R en inglés es una cosa muy suavecita de pronunciarla, y es la primera que ellos pueden decir, ¿verdad? Pero si es de una dislalia, pues sí puede trabajarse de la misma forma un niño que un adulto. Ahora, si vamos a hablar de procesos de lenguaje ya más específicos, no puede ser así, ¿verdad? Y estamos hablando de que si una persona llega a los 20 años diciendo que tiene un retraso de lenguaje, creo que pues habría que trabajar otro tipo de evaluación, ¿verdad? No sería tan así, ¿verdad? Entonces, Carlita. Acá dice, yo tengo una niña de 11 años que no dice la R, ¿con qué terapista la puede llevar? Sí, la pueden atender acá en Fundación Pediátrica, y también no se preocupen porque hay diferentes pruebas según la edad que tenga cada paciente. Entonces sí la pueden ayudar. También Sí. había otra pregunta casi que era similar. Creo que era de un adolescente que no puede pronunciar una letra, pero se me fue. Unas letras o una letra. Entonces, sí, también puede ir para que le puedan empezar el proceso con una evaluación, posteriormente con su tratamiento. Sí, efectivamente, ¿verdad? Lo que yo les decía, no puedo dar nombres de pruebas porque realmente pues son pruebas muy específicas que se pasan a los niños, y como les decía también, cada una de las pruebas tiene un protocolo y una forma de realizar los resultados. Puede ser en escalas. Por ejemplo, para los niños pequeñitos de 1 a 3 años de edad, lo que se utiliza son escalas para ver en dónde está la dificultad o dónde tenemos que estimular más, ¿verdad? De 3, 4 años en adelante se utiliza otro tipo de pruebas, pero hay pruebas estandarizadas para todas las edades, ¿verdad? Estoy hablando que esas pruebas estandarizadas llegan a un aproximado en algunas de terapia de lenguaje hasta los 7, 8 años. Después de los 8 años, ya sabemos que si una persona tiene un proceso o un problema de comprensión, pues ya podemos trabajar o ya se entiende que es algo más, ¿verdad? Pero por eso les comentaba que todas las pruebas tienen edades estandarizadas, ¿verdad? Entonces, si ustedes desean, en el chat les puedo colocar el número de Fundación Pediátrica para que ustedes se comuniquen y pues realicen su cita ahí, ¿verdad? Comprendo que los niños resultan afectados emocionalmente por dificultades del habla, timidez, exactamente, puede ser eso uno de los problemas, ¿verdad? Hablar, saludar, y si el niño va a decir, oye, ay, otra vez hablando así, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Matándolo completamente, ¿verdad? Porque no solo el niño todavía no logra dar un sonido adecuado de una L, en lugar de decir hola, dice oya, y que vengan los familiares o que venga cualquier persona a burlarse, pues completamente va a ser una piedra enorme su saquito de emociones, ¿verdad?
Y sí, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo poder ayudarla? Pues yo creo que en este caso, ¿verdad? Sí sería adecuado que recibiera un proceso terapéutico, ¿verdad? ¿Qué pasa o por qué no les puedo dar tips acá o de qué forma? ¿Por qué? Porque no sé cuál es el tipo de R que la nena no pronuncia o no sé cuáles son los sonidos o cómo pronuncia la S o cómo pronuncia la R o si dice una R intermedia o si dice una R final, pero la que no puede decir es la de inicio, ¿verdad? Entonces es por eso que no es tan fácil poderles decir a ustedes, miren, pónganlos a hacer, no sé, úntenle miel en los labios y los pueden hacer. No, cada uno de los ejercicios, y estaba leyendo ahí que las praxias han ido cayendo. Sí, efectivamente han ido cayendo, pero ahora lo que yo les explicaba también, ¿verdad? Hay praxias específicas que se utilizan con cada sonido del lenguaje. Por ejemplo, para poder decir la R, tengo que colocar mi lengua en un punto de mi paladar y ahí voy a poder decir un tipo de R. El otro tipo de R se utiliza colocando el punto de la lengua en otro, la lengua en otro punto del paladar, ¿verdad? Entonces es ahí donde y sí se utilizan praxias, o por lo menos yo todavía utilizo algunas praxias, pero van específicas con los sonidos que el niño necesita, ¿verdad? Entonces por eso es de que no les puedo dar tips como tal de decirles, bueno, van a hacer esto, o lo que sí les puedo decir es que no los fuercen. En lugar de, por ejemplo, que el niño, no sé, les diga, es que es color y ojo, se dice rojo, escuchar. Si el niño no lo puede decir es porque no ha tenido el adecuado movimiento, ¿verdad? Entonces es ahí donde se les pide que lo lleven a algún profesional, ¿verdad? Que los pueda ayudar a poder hacerlo. Entonces, pues esa es mi aportación. Bueno, algo que les puede servir a los papás de los grados de primaria que no se pueden perder? Carlita, ¿nos tienes alguna otra pregunta? No, no, no. Ya ahorita no. Leí las que habían puesto antes, mientras yo estaba haciendo la conferencia, y ahorita ya no hay otra. Bueno, aquí dice que quisiera una sugerencia de un psicólogo educativo y alguien que me asesore con hiperactividad. Pues era lo que yo les decía, ¿verdad? Les voy a colocar el número de teléfono de Fundación Pediátrica para que ustedes se puedan comunicar ahí, ¿verdad? Y pues igual, ¿verdad? Están en toda la libertad, ¿verdad? De poder buscar en cualquier otro lado, ¿verdad? No habría ningún problema. Les voy a colocar sugerencias también de profesionales para que ustedes puedan pues buscarlo, ¿verdad? ¿Cómo les voy a iniciar? ¿Puede ayudar a un niño con refuerzo para lectura? Un profesional de educación inicial, sí, podría ayudar con un refuerzo, no habría ningún problema. Pero tendría que ser profesional de educación especial en este caso, ¿verdad? No cualquier profesional. Carlita, no sé si leíste las últimas preguntas. Bueno, a nivel emocional, ¿qué ejercicios se recomiendan para que se trabaje con el autoestima? Palabras de afirmamiento, que fue lo que vimos hoy, ¿verdad? Reforzarles el hecho de que si no logran hacer algo, no significa que nunca lo van a hacer. Si no logran superar un obstáculo, no significa que nunca lo van a hacer. Al contrario de eso, es ir ayudándolos. Nosotros como adultos, abriéndoles ese camino, no poniéndoselo todo fácil, pero sí abriéndoles el camino para que ellos puedan ir trabajando esos procesos, ¿verdad? Siendo amorosos, siendo pacientes. Muchos papás perdemos la paciencia o pierden la paciencia, pero en la nada, ¿verdad? Entonces, en todos los procesos, tanto emocionales como de lenguaje, aprendizaje, yo siempre les digo a los papás que tienen que llenarse de paciencia porque no es un proceso fácil, no va a ser un camino fácil, va a ser un camino de mucho tiempo y creo que tenerles la paciencia, saberles hablar con amor, saberles tener la dedicación que ellos necesitan, saber tener la atención que ellos necesitan, va a ser de mucha ayuda para la autoestima de ellos en casa.
Y en el colegio, pues podemos hablar con toda la libertad. Yo he tenido el caso de muchos papás que llevan los informes que se les da en terapia de lenguaje, los papás los llevan a los colegios, en el colegio ya saben qué es lo que el niño tiene y ya después de que realizaron todas las evaluaciones, se les entrega un informe, los papás llegan con ese informe al colegio, entonces ahí es donde los papás ya saben, ¿verdad? Ya los papás dicen, los maestros, perdón, ya saben que el niño tiene alguna dificultad y ya los maestros también empiezan a ver cómo los pueden apoyar, ¿verdad? Y ahí es donde ya empiezan los maestros a no, hay que ayudar a Pablito, ¿verdad? Ya no hay que burlarse de él, hay que ayudarlo. Vamos a hacer tal cosa con Pablito. Hoy Pablito nos va a ayudar, ¿verdad? Entonces, integrarlo, eso es la parte de colegio, ¿verdad? Integrarlo a las actividades, que Pablito es un niño participativo, ¿verdad? Pero pues ya reintegrarlo y no dejarlo por un lado, ¿verdad? Carlita, no sé si... Ahorita estaba revisando, pero Bueno, aquí la última, en párvulo la maestra de mi hija no la llevaba bien y la castigaba mucho. Sí, eso ha pasado mucho. Efectivamente, en terapia también yo he recibido muchas quejas de mamás diciendo que pues las maestras no querían a sus hijos y tantas cosas, ¿verdad? Y es lo que yo vuelvo a repetir, ¿verdad? Esa paciencia también tiene que ser para profesionales, tiene que ser para las maestras, ¿verdad? Esas maestras que están formando esa parte educativa de los niños, ¿verdad? Ese valor educativo que el niño necesita, las maestras son los que están formando, ¿verdad? Entonces muchas veces pues es bastante complicado porque no sabemos cómo poder ayudarlos, ¿verdad? Y entonces simplemente los etiquetamos, ay, el malcriado, ay, el esto, ay, el otro, ay, si te quieres salir, salite, ¿verdad? Yo no te voy a decir nada, o te quedas castigado, o te quedas sin recreo, pero no comprendemos qué hay detrás de todo eso. Puede ser que sean niños que estén pasando por problemas emocionales en la familia bastante fuertes, puede ser niños que estén pasando por un divorcio de papás, puede ser niños que acaba de nacer el hermanito y ellos están tristes y necesitan afecto, amor, ¿verdad? Entonces, es lo que necesitamos. Yo creo que la palabra clave en cada uno de los procesos que nuestro hijo esté llevando en cualquier lado es amor y paciencia, ¿verdad? Entonces, pues si no hay algo más que podamos ayudarlos, pues ha sido un gusto poder compartir con todos ustedes el día de hoy y los esperamos para el próximo miércoles, para el próximo viernes, para continuar con estas charlas, ¿verdad? Entonces les agradecemos muchísimo su participación, les agradecemos muchísimo su cooperación también y pues yo sé que para las personas que me apoyaron en la lectura fue un poco difícil, pero era lo que les explicaba, ¿verdad? Pongámonos de ejemplo que eso es lo que nuestros hijos a veces leen o entienden. Y estamos hablando del idioma español, ¿verdad? Entonces, ese proceso neuronal que ellos están pasando no es fácil. Y es ahí donde necesitamos ingresarlos, es ahí donde necesitamos que ellos empiecen con un tratamiento adecuado, ¿verdad? Entonces, pues, espero que les haya servido mucho esta charla. Y Carlita, no sé si tienes que decir algo. no, solo agradecer su asistencia porque se ha visto pues que han estado ahí con nosotros, ¿verdad? Presentes, han estado también interactuando, tal vez no están hablando, pero sí han estado también preguntando y participando con lo que estamos trabajando, ¿verdad? Pues que son los temas y esperamos haberles también aportado un conocimiento más el día de hoy. Entonces, gracias por su atención y que tengan una feliz tarde.